El oro ha tocado la cota psicológica de los $3.000 por onza. La plata ha tenido subidas espectaculares durante la semana, rompiendo un nivel importante. Hoy vamos a analizar en la sección de metales preciosos oro, plata, platino y un ETF de mineras. Además, el SP500 al final de la semana ha experimentado un retroceso. Estamos ante el rebote del gato muerto en las bolsas americanas, el DAX alemán, con una subida significativa a final de semana y sin saltar nuestra bola roja. Y la renta fija, tanto europea como americana, todavía continúan con su caída. Bienvenidos a nuestro análisis 360 de mercado de hoy, 15 de marzo de 2025. Por fin el oro ha tocado los $3.000 por onza. Vamos a intentar explicar los movimientos de la renta fija y vamos a ver las noticias más importantes de la semana. Por último, al final del vídeo haremos una pequeña pausa y analizaremos 4 o 5 empresas que nos han pedido los suscriptores. En pantalla estamos viendo ahora mismo el gráfico del oro. Ya sabemos que hemos tocado los $3.000 por onza, que es nuestra cifra psicológica, y os tengo que decir una cosa, el escenario de objetivo de corrección lo tenemos que invalidar ahora mismo. Este escenario ya no tiene sentido después de haber roto esta directriz alcista y haber tocado por fin los 3.000. Tendremos que hacer un conteo diferente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es borrar este objetivo de corrección y en el momento en el que se pueda volver a producir una corrección, ya estableceremos otro objetivo. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora mismo es ¿cuál sería el escenario más probable en las próximas, por ejemplo, 2 semanas con la cotización del oro? Desde mi punto de vista está bastante claro. El nivel psicológico de los 3.000 debería actuar como un imán. Es algo que os he explicado varias veces en el canal. ¿Por qué? Porque muchos inversores, cuando se llega a los 3.000, lo que hacen es una recogida de beneficios. Imagínate que tú eres un inversor. Cuando te acercas a los $3.000 por onza, lo normal es que decidas vender. No porque ya no confíes en el activo, sino porque consideras que la subida ha llegado a una especie de techo psicológico. Y por otro lado, hay muchos inversores que a lo mejor habían estado comprando en esta subida viendo toda la fuerza que había y cuando llegan aquí dejan de comprar porque ya no tienen claro que el oro vaya a pasar fácilmente de los 3.000. Entonces lo normal sería que los inversores se esperaran a ver una estructura, una corrección, una estructura que puede durar un tiempo, y cuando digo un tiempo pueden ser semanas o incluso meses, esperando a ver cuál es el próximo movimiento que hace. Y si después de una estructura de acumulación el oro vuelve a romper, entonces volverá a entrar interés por las compras. Pero lo más normal es que nos quedemos un tiempo aquí peleando con el 3.000. Fijaros bien lo que pasó con el Bitcoin. Con el Bitcoin, por ejemplo, cuando yo no hago análisis de Bitcoin, ¿vale? Pero cuando el Bitcoin, por ejemplo, llegó a los 100.000, fijaros bien, aquí está el 100.000, fijaros bien cómo la estructura que ha ido formando es todo alrededor de 100.000 y ha estado mucho tiempo peleando con el 100.000 hasta que, de momento, por ahora, ha decidido perder el nivel. Además, si miramos bien cuánto tiempo ha estado Bitcoin peleando con los 100.000, el nivel psicológico 100.000, ha estado 3 meses. Yo creo que podríamos esperar algo parecido. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con la plata? Fijaros bien, la plata, lo estamos viendo ahora mismo en gráfico diario, pero en la plata me interesa el gráfico semanal porque quiero que lo veáis bien. Desde mi punto de vista, mi análisis me dice que la plata como que normalmente va un poco rezagada respecto a la cotización del oro. Lo normal, después de haber roto este nivel y haber tenido este cierre de velas semanal que está prácticamente al máximo anterior, lo normal sería ver un escape y sería ver que tocamos de nuevo prácticamente estos 35, es decir, venir a probar esta resistencia que tenemos en la zona aproximada de 35, es decir, lo normal sería en la plata ver todavía o esperar todavía una escalada de un 2,5% más o menos. Eso no quiere decir que vaya a subir hasta aquí, hasta los 35 y que se vaya a quedar. Ya visteis lo que hizo en la zona esta de octubre de 2024. A lo mejor tenemos un movimiento parecido, pero evidentemente mientras el oro esté por los 3.000 y no caiga, eso va a ser un viento de cola para la plata, va a estar impulsando los precios de la plata. Y ya que estamos hablando de metales preciosos, me vais a permitir, porque un suscriptor me lo preguntó la semana pasada, que cómo
veía yo el platino. Bueno, yo con el platino os voy a ser muy sincero y espero que mi análisis no os ofenda. A mí el platino me gusta verlo muy, muy a largo plazo. Y cuando yo le pongo muchas unidades, yo lo siento, pero el platino no lo veo. Y os voy a explicar dos motivos por los que no veo el platino. Primero, ya sé que se fabrican monedas y lingotes de platino, pero no tienen mercado entre particulares. O sea, yo esto lo sé porque yo de vez en cuando pues me dedico a entrar en el mercado de particulares, de monedas de oro, de monedas de plata. Hay mercado, hay liquidez, pero para el platino prácticamente no hay liquidez, evidentemente, según mi experiencia. Y segundo, el oro y la plata tienen un componente monetario, sobre todo el oro. La plata no tanto, pero os tenéis que pensar que antes había un sistema monetario que era bimetálico, donde había ciertas monedas que eran de oro y ciertas monedas que eran de plata. Sin embargo, que yo sepa, no ha habido un sistema monetario de platino. El platino es únicamente un metal industrial, entonces lo tenemos que tratar como metal industrial. ¿Le afectan los precios del oro? Sí, porque es un metal considerado también metal precioso, pero desde mi punto de vista este gráfico es un gráfico que no tiene proyección alcista todavía. De hecho, si nos fijamos bien, está por debajo de la media de 200 y no consigue, por mucho que percuta, no consigue superarla. Por lo tanto, para mí el platino no es una opción, no es el tipo de opciones que yo considero a la hora de invertir en metales preciosos. ¿Hay que apostar a por el ganador? ¿Quién es el ganador? El oro. Y el segundo ganador es la plata. Aunque la plata no esté en máximos, pero si miramos su gráfico muy a largo plazo, es completamente distinto al del platino. Estas estructuras que se forman así son extremadamente poderosas, sobre todo cuando son estructuras que tienen casi 15 años. Son estructuras muy, muy, muy poderosas. Y ya que estamos hablando también de metales preciosos, me preguntaba un suscriptor por el índice VanEck Junior Gold Miners, ¿vale? Que me lo he estado mirando y fijaros bien lo que he encontrado. El VanEck Junior Gold Miners invierte en acciones de pequeñas mineras de oro. Es decir, son mineras que se encuentran en las primeras fases de exploración. Lo que se suele decir es que las mineras que están en sus primeras fases tienen más sensibilidad, fijaros bien, tienen más sensibilidad a los movimientos subyacentes del precio del oro, ya que todavía no están consolidadas. Vamos a ver el ETF en el gráfico, que es lo que a mí me interesa. ¿Este ETF está totalmente correlacionado con el precio del oro? Os lo voy a poner. Aquí lo tenemos. En la línea amarilla tenemos la cotización del precio del oro y en las velas japonesas estamos viendo el ETF de el VanEck Junior Gold Miners. Entonces, ha tenido una correlación, tuvo una correlación desde los años 2011-2012, pero luego a partir del 2013, 2014, 2015 este ETF cayó, mientras que los precios del oro no cayeron tanto. Ahora luego en el año 2020-2021 sí que tuvo una correlación y ahora parece que sí que está en una zona que quiere romper la zona esta de acumulación en la que lleva aproximadamente desde el año 2021. Vamos a acercar un poquito el gráfico porque lo veremos mejor. Podríamos llegar a decir que desde el año 2023 el oro y el ETF de mineras junior está más o menos correlacionado con la cotización del oro. El problema que yo le veo ahora mismo a este ETF es que lo normal, como ya os he comentado, es que el oro se quede en esa zona de los 3000, haciendo, yo que sé, un 3% por arriba, 3% por abajo, 3% por arriba, pero en esa zona de los 3000 durante al menos 2 meses, y eso le quita viento de cola al ETF este, y ahora mismo está peleando con una resistencia. Por lo tanto, o la rompe ya, impulsado por los precios del oro, o este ETF va a volver a hacer un movimiento como este de aquí. Por lo tanto, no es algo que yo tenga bastante seguro. Además, en los últimos tiempos, por lo que he estado mirando, las mineras no están teniendo un comportamiento tan excelente como el oro. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la inversión inteligente, si se quiere estar expuesto al metal amarillo, es entrar directamente en el subyacente, en el metal amarillo. Ahora no os lo recomendaría porque estamos en un techo de mercado psicológico. Eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo, ¿eh? Estamos en un techo psicológico. Entonces lo suyo sería, por ejemplo, esperar una corrección en el oro y luego volver a entrar en oro más adelante. Esa es la idea que yo tengo. Bueno, y vamos a ver la bolsa americana porque está realmente interesante. Fijaros bien, ¿eh? Si ponemos la vela semanal, que es lo que estamos viendo ahora mismo, a final de semana hemos tenido una corrección significativa. De hecho, voy a poneros el gráfico diario para que lo veáis bien, ¿eh? Fijaros qué caída más espectacular en gráfico diario en el S&P 500, atravesando
la media de 200 prácticamente como si fuera mantequilla. Fijaros bien, una vela, media de 200, dos velas y pérdida del mínimo. Esta pérdida es morrocotuda y contundente. Ahora bien, lo normal, cuando se pierde la media de 200 de esta manera en el S&P 500, lo normal es que se venga a buscar, que se haga un pullback. Y ese pullback nos podría llevar hasta este 5.740. Y aquí ya veremos lo que pasa. Aquí nos la podríamos jugar. Aquí a lo mejor podríamos tener un movimiento. Si tuviéramos una ruptura y al final el S&P 500 llegara hasta esta cota de los 5.800, mientras no se volviera a perder la media de 200 en formato diario, estaríamos, digamos, un poco más tranquilos. Pero si tenemos un pullback y luego acto seguido tenemos una caída y perdemos este mínimo, yo creo que lo más probable si sucediera eso es que nos acercáramos a este objetivo de corrección que habíamos marcado ya hace 2 o 3 semanas de 5.200. En el S&P 500 tenemos dos bolas rojas de corrección con este indicador, lo que quiere decir que la tecnología está lastrando al S&P 500, que tiene mucha ponderación de tecnología. Desde mi punto de vista, os lo voy a decir así de claro, desde mi punto de vista, si yo pongo un gráfico de bastante tiempo, yo personalmente creo que ahora mismo estamos en el año 2018. Mi análisis con el S&P 500, la bolsa americana, me dice que estamos aquí, estamos en el año 2018. Una caída contundente, una recuperación, dudo que vayamos a romper máximos ahora mismo a corto plazo. De hecho, yo esperaría un movimiento más parecido así, para luego quizá volver a tener otra caída, tocar ese 5.200 y luego volver a escalar posiciones para luego más adelante, quizá 2026-2027, tener la caída contundente de verdad. Lo veremos ahora más adelante cuando hablemos de los datos más importantes de la semana, pero por el momento, esto es muy importante, por el momento la inflación en Estados Unidos no parece suponer un problema, ¿de acuerdo? Los datos de empleo no están saliendo horribles. Por lo tanto, la Reserva Federal puede bajar tipos de interés sin que la economía llegue a hacer un crash como hizo aquí en el 2020. Simplemente podemos tener una corrección un poco contundente que nos lleve pues a estos 5.200 o cercano, ¿vale? Yo no digo que sea lo más probable. De hecho, lo más normal ahora mismo sería ver un rebote hasta aquí, hasta la zona esta, estas líneas así punteadas que tenemos aquí, y ver qué sucede. Y en el caso de que se perdiera esto, lo más probable es que nos acercáramos a este nivel. ¿Es una caída para, en plan, se va a acabar el fin del mundo? ¿Es el fin del mundo para las bolsas? No, es una caída de un 15%, que ni siquiera llega a un 20%, que empiezan a ser caídas contundentes. ¿Que podemos terminar el año a lo mejor en negativo? Bueno, sí, pero yo creo que la economía americana no está dando signos de recesión. Eso es muy importante, no está dando signos de recesión, por lo tanto, desde mi punto de vista, no veo probable que veamos caídas superiores por el momento al 15%. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sin que sirva como recomendación de compra o de venta, desde mi punto de vista, caídas del S&P 500 significan oportunidades de compra, porque yo creo que estamos en el año 2018, por lo tanto creo que la estructura que podríamos ver podría ser una ABC, fijaros bien, bola roja, y cuando se rompa esa directriz podemos tener una gran oportunidad de compra. Y además os digo una cosa, hay muchos indicadores en Estados Unidos que están avisando de que todavía no se está entrando en recesión, por lo tanto, y fijaros bien, mientras no se demuestre lo contrario, no se va a entrar en recesión en Estados Unidos. Y el mercado americano tiene mucha tendencia a subir y mucho. Solo hace falta poner el gráfico a largo plazo y fijaros bien qué subidas tan espectaculares. ¿Cuándo hay caídas contundentes? Pues cuando hay recesiones. En el año 2000, pinchazo de la burbuja.com. En la gran crisis financiera, esto fue una recesión. En el crash del COVID, año 2020, y esta caída que tuvimos en el año 2022, aquí no entramos en recesión. De hecho, la caída no fue tan contundente, Fijaros bien, una caída de un 27%, esto no es nada, En el COVID se cayó mucho más, Aquí porque no lo estamos viendo bien, porque el gráfico, a medida que va subiendo, las caídas anteriores parecen más pequeñas, pero fijaros bien, Aquí en el COVID hubo una caída de un 35%, esto es una caída bastante contundente. Lo que llevamos caído ahora, que no es ni siquiera un 15%, no es una caída contundente. Esta caída fue bastante dura, Los inversores se cansaron al final, Aquí cuando se llegó a la zona esta de aquí abajo, los inversores se cansaron. Por cierto, no se perdió la media
de 200 en formato semanal, ¿vale? Por lo tanto, desde mi punto de vista, todavía no estamos en zona de peligro. Ojo, si los datos se empiezan a deteriorar, tendremos que cambiar nuestro análisis, pero hasta que esos datos no cambien, desde mi punto de vista, caídas del SP500, sobre todo cuando se vean estructuras de vuelta, son oportunidades de compra. Y bueno, otro de los protagonistas durante estas semanas ha sido el euro dólar, que tuvo una subida hace un par de semanas bastante contundente, ha llegado aquí a la media de 200, se ha frenado. Yo os vuelvo a repetir mi análisis, no me creo esta subida del euro contra el dólar. Por lo tanto, para mí, y que no sirva de nuevo como recomendación de compra o de venta, para mí toda subida del euro por encima de esta media de 200 es una oportunidad de venta. Es decir, es una oportunidad de deshacerme de euros y comprar activos denominados en otras divisas, por ejemplo, en divisas que pueden ser dólares o incluso, os lo digo así de claro, cambiar euros por oro. ¿Por qué? Porque el euro suele cotizar en los mercados internacionales, suele cotizar en dólares. Por lo tanto, cambiar euro por dólares a largo plazo lo que va a hacer es quitarnos esa exposición a esta subida irracional. Desde mi punto de vista es una subida irracional que está teniendo el euro ahora mismo. Evidentemente me puedo equivocar, pero para mí yo lo tengo clarísimo. Esta subida del euro no me la creo en absoluto. Eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo, quiere decir que no me la creo y que se sube. Por mí estupendo. Si mi sueldo base son en euros. Por mí como si se quiere ir a 1,20. Si se va a 1,20 voy a poder comprar más oro y más acciones americanas, que yo creo que en el largo plazo, 5 o 10 años, este euro no va a estar en estos niveles, sino más bien en niveles más deprimidos. Por lo tanto, todo lo que suba, para mí, desde mi punto de vista, son ganancias. Pero evidentemente, ya sabéis que me puedo equivocar. ¿Y por qué está subiendo el euro? Pues por todo ese lío que se ha montado con que quieren aprobar paquetes de medidas para el rearme europeo, y por eso los bonos, ¿vale? El Bund alemán, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, está experimentando caídas tan contundentes porque van a elevar el techo de deuda en Alemania y se van a empezar a aprobar una serie de paquetes para el rearme europeo. Estos son noticias horribles para la renta fija europea y parece que están siendo buenas noticias para el euro, cosa que yo no me creo en absoluto, porque imprimir papelitos e imprimir deuda, yo no entiendo cómo eso puede ser bueno para el euro. Pero bueno, el mercado sabrá. El mercado es exactamente así. El mercado toma sus propias decisiones y a veces tenemos que corregir nuestros análisis cuando nos encabezonamos mucho con una opción. Yo ahora mismo estoy bastante cabezón con que no me creo esta subida del euro y a lo mejor es una subida que se va a mantener durante muchos años y estoy equivocado en mi análisis. Y para sustentar un poco con datos esa idea de que el mercado americano no está entrando en recesión, vamos a ver las noticias de la semana. Fijaros bien, ofertas de empleo abiertas. Se esperaban 7,63 millones de ofertas de empleo abiertas en Estados Unidos y ha habido más ofertas de empleo abiertas de las esperadas. Por lo tanto, si nos fijamos en este gráfico, una línea plana, no parece que las ofertas de empleo estén cayendo demasiado. Esto quiere decir mercado laboral que no se está deteriorando. Otro dato importante, fijaros bien, el tipo de interés medio para hipotecas a 30 años. En 6,67, este tipo de interés medio lleva tiempo bajando. Hacía unas semanas hacíamos un vídeo que explicábamos y enseñábamos cómo este tipo de interés había estado alrededor del 7, luego 6,9, luego 6,8, luego 6,7 y ahora 6,67. Si el tipo de interés para las hipotecas a 30 años va bajando poco a poco, quiere decir que le va a dar más balón de oxígeno a los consumidores. Otro dato que podría soportar la idea de que Estados Unidos no va a entrar en recesión en el corto plazo. Fijaros bien, índice de inflación año a año, esperado un 3,2 y el dato que han dado es un 3,1, es decir, un poco mejor de lo esperado. Y cuando vemos la gráfica, parece que este dato poco a poco, aparte de que está estabilizado, tiene una pequeña pendiente hacia abajo. Importante. Otro dato importante, fijaros bien, el índice de precios a la producción mes a mes, el índice core, fijaros bien, dato negativo, se esperaba un 0,3 y ha dado un menos 0,1, por lo tanto
que la probabilidad de que los precios a la producción, es decir, de que estos precios tensen la inflación, está bajando con este índice en negativo. Peticiones de desempleo. Se esperaban 225.000 peticiones de desempleo y ha habido menos peticiones de desempleo de lo esperado. De nuevo, mercado laboral que no parece estar deteriorándose excesivamente. Solo tuvimos el pico bastante alto en febrero, que se salió de la línea, si nos fijábamos bien. Aquí hicimos un vídeo donde enseñábamos que este dato se había salido de la línea, pero no es lo que ha sucedido. Luego, índice de precios a la producción mes a mes, un dato en 0 cuando se esperaba un 0,3. Esto podría no tensar la inflación. Y os voy a enseñar otra cosa también. Si nos vamos al gráfico os voy a enseñar otra cosa. Fijaros bien, el crudo, es decir, la cotización del petróleo. La cotización del petróleo, bola roja, peleando contra la media de 200 sin subidas significativas en la zona de 66. Yo creo que lo veremos en 60. Esto tampoco va a tensar la inflación. En conclusión, hemos tenido una semana donde el oro ha tocado los $3.000 por onza, el número psicológico de los 3.000. Lo normal sería quedarse en esa cota. El mercado americano ha experimentado caídas significativas desde su máximo. Ahora parece que está iniciando una corrección y tenemos que ver cuál es el próximo movimiento. Si se queda en la zona 5.700, 5.800, vamos bien con el mercado americano. Si perdemos este mínimo anterior, lo normal sería visitar las cercanías de este 5.200. Sin embargo, los datos americanos sugieren que no se está entrando en una recesión. Por lo tanto, el movimiento más probable para la bolsa americana con los datos que tengo sobre la mesa es que nuestra caída sea máxima, más o menos, entre un 15%. Y finalmente, el mercado de divisas, el euro contra el dólar, ha experimentado subidas significativas que yo personalmente no me creo, pero que tendremos que hacer un seguimiento semana a semana para ver si finalmente el euro rompe esta zona de aquí y se nos va al 1.12 y ya veremos cuál podría llegar a ser el comportamiento del euro dólar cuando llegue a estos niveles de aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dame like al vídeo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque voy a seguir trayendo contenido como este. Y ahora vamos a pasar al análisis de varias empresas que nos han pedido suscriptores. Quédate si quieres y si no, por favor, nos vemos a la próxima. Muy bien, la primera empresa que vamos a analizar hoy, que nos ha pedido un suscriptor, es AST SpaceMobile. Vamos a ver un poquito a qué se dedica, que tengo aquí sus datos financieros y todo. Estoy viendo que está en el sector de tecnología y comunicaciones. Ya veremos que es de satélites, creo yo, ¿eh? Fijaros bien que fabricación de satélites en Estados Unidos. Claro, si no, no se llamaría SpaceMobile. Todo tiene sentido ahora, ¿vale? Si vemos un poco sus datos financieros, fijaros que de los últimos 4 trimestres todavía no ha reportado aquí, pero en 2 de ellos no ha batido expectativas. Por cierto, por mucho no batió expectativas. En el último que publicó sí que batió expectativas. Sin embargo, si vemos facturación versus beneficios netos, vemos que aquí tiene una barra de pérdidas considerables, pero ojo porque los analistas se están apuntando al carro de recomendar esta empresa. Lo que tiene pinta es que es una empresa de nueva creación. Fijaros bien, aquí estamos viendo el gráfico de AST SpaceMobile. Lo más probable es que se trate de una empresa de nueva creación y ha tenido, pues si nos fijamos bien y miramos por ejemplo desde este mínimo hasta la cotización actual, ha tenido una subida contundente de un 1300%. Bueno, el gráfico, yo lo que opino sobre este tipo de empresas es que, bueno, esto podría ser la nueva Palantir, digamos, ¿no? Sobre todo si se dedica al sector de telecomunicaciones y está fabricando satélites, que es un mercado que probablemente esté en expansión por todo el tema de las comunicaciones, internet, etcétera, etcétera. Pues bueno, probablemente pueda llegar a ser una buena Palantir. A mí, personalmente, no me gusta invertir en empresas que son tan pequeñas porque me cuesta mucho analizar su recorrido. Pero si vuestro análisis os dice que puede ser
una buena inversión, pues tendríais que hacer, desde mi punto de vista, se tendrían que hacer entradas conservadoras. La verdad es que es una empresa que parece que está bastante barata, acaba de saltar la bola verde, se podría entrar tranquilamente intentando buscar esas zonas de acumulación con este indicador bola roja, bola verde, intentar hacer compras muy conservadoras. Yo qué sé, si cotiza a 28 y normalmente invertimos 500 o 1000 euros en una empresa, pues a lo mejor hacer una inversión un poquito más pequeña, es como yo me lo plantearía, ¿vale? En vez de hacer una inversión de entre 500 y 1000 euros, una inversión de 250 euros. Por ejemplo, comprar 10 acciones que serían 280, limitar el riesgo en empresas que son demasiado pequeñas, porque te pueden salir muy bien o pueden tener caídas y se pueden ir a cero, porque las empresas pequeñas es lo que tienen. Hay más probabilidades de que una empresa pequeña se vaya a cero que de que una gran empresa, una empresa gigantesca, como podría ser, por ejemplo, Nike, aunque Nike ha caído un montón, se vaya a cero. Es muy difícil porque son marcas muy grandes y muy establecidas. Vamos a ver la siguiente empresa, que es la de Brookfield de renovables, con el ticker BEP, que la tengo identificada en nuestro programa de Pro Real Time, ahora la veremos. Está en el sector utilities y utilities energías renovables. Fijaros bien que la compañía fabrica electricidad a través de energías renovables, por ejemplo, hidroeléctrica o solar o, por ejemplo, energía eólica. Una cosa importante de las utilities, ¿vale? Las utilities son considerados un sector defensivo. ¿Por qué? Porque son empresas que necesitan infraestructuras muy potentes y entonces piden muchas deudas y para poder tener acceso a ese dinero de los inversores pagan dividendos muy contundentes. Fijaros bien, un 6,56%. De hecho, las utilities, ¿sabéis quién les hace la competencia? La renta fija, porque la renta fija, los utilities son empresas que suelen ser defensivas y muy sólidas, porque pagan unos dividendos muy contundentes. Fijaros bien, entonces se comparan bastantes con la renta fija. Si la rentabilidad de la renta fija sube, eso suele perjudicar a las utilities porque le hace la competencia. ¿Qué quiere decir esto del dividendo? Ya sabéis lo que opino yo de las empresas que pagan un dividendo tan contundente. Fijaros bien, estamos viendo aquí el gráfico de Brookfield. Lo bueno de que una empresa pague un dividendo muy contundente es que se puede quedar en zona durante todo el tiempo que quiera. Vamos a ver si puedo ampliar unidades. No tengo más unidades. Se puede quedar en zona todo el tiempo que quiera, que pagando un dividendo de un 6,45%, si esta acción la tienes 10 años, has recuperado el 100% de la inversión que hayas hecho, siempre que se haya quedado en esta zona aproximadamente, porque si tú añades un 6,45% durante 10 años, te darás cuenta de que has recuperado el 100% de la inversión. Están muy bien, son empresas que están bien. Evidentemente, habría que analizar sus fundamentales o sus financieros. Vamos a ver cómo tienen los datos aquí. Fijaros bien, beneficios por acción en una no batió expectativas, pero aquí sí que ha batido expectativas, sobre todo en el último y por bastante. Sin embargo, cuando vemos ingresos versus beneficios, podemos ver aquí que ha estado teniendo pérdidas. Fijaros bien aquí, menos 9 millones, menos 9 millones, menos 181 millones, menos 114 millones, menos 120 millones, es decir, está teniendo pérdidas que pueden ser pérdidas derivadas porque a lo mejor la empresa tiene que invertir mucho para poder fabricar toda esa infraestructura. Fijaros bien que los analistas más o menos están apuntados al carro de una compra, están entre neutrales y compradores, precisamente por ese dividendo que paga. A mí me pasa un poquito como la empresa que hemos analizado antes, que tiene poco recorrido. Y por último vamos a analizar la última empresa de hoy, que es la YPF Sociedad Anónima. YPF Sociedad Anónima, por lo que estoy viendo, es una empresa que se dedica a la energía y que opera principalmente en Argentina. Ya lo veis aquí, sector energía y oil and gas. Estoy viendo que no paga dividendo, al menos con los datos que estoy viendo aquí, y si vamos a ver sus datos financieros, fijaros que ha estado batiendo expectativas en estos 2 trimestres, en el último no batió expectativas y fijaros que esto se coincide muy bien con pérdidas que ha experimentado en el último trimestre, aunque antes sí que parecía que estaba experimentando ganancias. Los analistas tiene pinta de que están más bien neutral alcistas con esta acción y vamos a ver un poco el gráfico de esta empresa y si miramos el gráfico de esta sociedad pues hemos visto que realmente ha tenido una subida espectacular. También es verdad que si la ponemos muy en contexto y le ponemos muy largo plazo, pues es una empresa que tiene oscilaciones muy grandes,
Pero la verdad es que con el gráfico en la mano, tal y como está ahora, por ejemplo, desde el año 2022, la verdad es que el gráfico está de momento, y hasta que se diga lo contrario, está alcista. Para las personas que tengáis pensado entrar en empresas como esta, desde mi punto de vista, está en el punto ideal. Está dando bola roja, ha tenido una corrección, no estaríais entrando en máximos. Lo suyo sería esperar que esta corrección terminara, que diera una bola verde, y entonces hacéis una entrada consistente, y si vuelve a bajar otra vez y vuelve a dar otra vez bola roja, volvéis a hacer una entrada consistente, y mientras esta media de 200 esté inclinada hacia arriba y no pierda esta media de 200, puede parecer una buena inversión. Evidentemente hay que vigilar estos datos financieros. Estaría a ver, por ejemplo, bien que el siguiente trimestre vuelve a batir expectativas, que esta zona de aquí se vuelve a poner en positivo, incluso que se nos suma algún analista más a recomendarla, que tiene 13 analistas, que tiene más analistas que están recomendando compra fuerte. Eso también estaría bastante bien. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dadme un like al vídeo y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, porque voy a seguir trayendo contenido financiero como este, y me encantaría leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios. ¿Qué activos o empresas queréis que os analice? Vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.